Pues esta es nuestra última sesión del trimestre y entonces después de esta ya se pueden ir de vacaciones, según yo, ¿no? Pues sí, a ver. Pues sí. No dije se van a ir, dije se pueden ir, así es que Ah, bueno. Bueno, eh, fuera. Bueno, fuera, doctor. bien. Quisiera entonces que pudiéramos ver a ver si podemos hacer el problema que se quedó de tarea. Comentar un poco al final sobre la evaluación final y un poco sobre su feeling, sus pensamientos y sentimientos después de este trimestre, diferente para todo el mundo. Entonces, pues si quieren empezamos. Y una de las cuestiones interesantes de este problema que se quedó es que pues ustedes tenían que estudiar un poquito más de lo que vimos, ¿sí? Y entonces, pues habrá que checar eso y veamos entonces cómo es que nos fue, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar y le voy a pedir a quien quiera que lea el enunciado del problema, por favor. Yo lo tengo a la mano, doctor. Adelante. Edgar. Edgar Ortiz. Bueno, Sí, se desea diseñar una columna empacada para recuperar de forma continua a ver, acetona. un favor. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué tal si lo haces más lento para Ah, sí, claro, que para que me vayan entendiendo podamos? poco a poco. Exactamente. Bueno, se desea diseñar una columna empacada para recuperar de forma continua acetona en aire por absorción en agua a 60 grados Fahrenheit. El aire contiene 3% mol de acetona y se desea recuperar el 97% de acetona. El flujo de gas es de 50 pies cúbicos por minuto a 60 grados Fahrenheit y una atmósfera. La velocidad superficial del gas máxima permitida en la columna es de 2.4 pies por segundo. Se puede suponer que en el intervalo de operación el equilibrio está dado por y asterisco igual a 1.75x, siendo y x relaciones molares acetona a inerte. Calcular la relación molar de flujos de agua a aire mínima, inciso B, la máxima concentración posible de acetona en la solución acuosa, inciso C, el número de etapas teóricas por una relación de flujos 1.4 veces la mínima, inciso D, el número de unidades globales de transferencia para el gas N-TOC, inciso E, la altura del empaque suponiendo que calle A es igual a 12 libras mol por hora pie cuadrado, diferencia de relación molar. Sería todo, doctor. Correcto. Pregunta, ¿de qué trata el problema? Yo, yo por lo que pude observar, doctor, es un proceso de separación llamado absorción. En este caso que estamos viendo es la absorción de un gas y un líquido, ¿no, doctor? ¿La O absorción de de, un gas y un líquido? No. bueno, La absorción De un gas a un líquido. en un líquido, gas. exactamente. Estamos viendo la absorción de un gas en un líquido. Entonces, hay un solo componente a transferir que es la acetona, ¿no? Que está presente en el aire y se va a usar agua para hacer la absorción. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes se fijan y leen con atención y comparan con lo que vimos en las dos sesiones, sobre todo en la sesión pasada, ¿qué diferencia encontramos? ¿Qué diferencia interesante, muy clara encontramos? No nos dan el flujo de agua, profesor. Claro que no, pero te lo estoy pidiendo. Pero diferencia entre el enunciado y y lo que vimos en las sesiones pasadas.
Que ahora tenemos que diseñarlo. ¿Qué más? ¿Se planea recuperar? Nope. Una cosa así muy evidente. No sé si... ¿Sí? ¿Nos manejan porcentaje MOL? No. Otra cosa muy evidente. Nos dicen que la velocidad superficial. Nope. Más evidente todavía. Los flujos, ¿no, doctor? De No. gas. No. ¿O Henry? ¿La ley ¿Cómo? de Henry? ¿Cómo? ¿La ley de Henry? No, porque esa sí la manejamos y nos dice pues que el equilibrio es un equilibrio que puede estar representado por una línea recta, ¿no? Esencialmente. ¿Algo más interesante? No. Diferencia con lo que vimos, ¿eh? ¿No? 10 segundos más. Los flujos mínimos. A ver, uno por uno. ¿Acetona inerte? No. Flujos mínimos. No. Es algo que no vimos, ¿sí? Y lo que no vimos fue el uso de coeficientes globales de transferencia, ¿sí? Porque me están pidiendo la altura del empaque y me dan para poder encontrar eso, ¿sí? El coeficiente global de transferencia de masa. Y todo el desarrollo que vimos previamente fue un desarrollo que era el coeficiente individual de transferencia de masa, ya sea para el gas o para el líquido, de tal manera que cuando necesitamos calcular la altura, ¿sí? La solución de la integral que sale del balance de materia es una integral en la que intervienen concentraciones en la interfase. Pero cuando usamos coeficientes globales, ¿sí? En la integral, ¿qué concentraciones tienen que salir? ¿No? ¿Alguna idea? Las del equilibrio y las de bulk, ¿no, profe? Fuerte. Las del equilibrio y las de bulk. Las del equilibrio y las del seno, exactamente. Y eso me facilita aparentemente el cálculo que tengo que realizar, porque entonces no necesito hacer todo aquel tratamiento para encontrar la concentración interfacial y conocer los coeficientes individuales de cada fase, sino que necesito conocer el coeficiente global y a partir del coeficiente global y conociendo la línea de operación y la curva de equilibrio, ¿sí? La línea de operación y la curva de equilibrio, entonces yo puedo encontrar, ¿sí? Esa fuerza motriz para el cálculo del número de unidades de transferencia. Y por eso ahora, cuando me piden encontrar el número de unidades de transferencia, me piden el número de unidades globales. Y por eso el subíndice de N es TOG, ¿sí? Representa número de unidades de transferencia de masa globales. ¿Sí estamos? Sí, profe. Eso Sí, no lo doctor. vimos. Y No. eso era una parte que es importante, es interesante para este problema, ¿sí? Porque obligaba a hacer una cosa. ¿Qué cosa? ¿Alguien puede decir? Leer más sobre el capítulo. Exactamente. Muy bien, Celia. Necesitábamos estudiar un poco más para poder resolver el problema. ¿De acuerdo? Aparte de todo, doctor, bueno, no sé si sea un punto de opinión muy claro. Yo también por lo que me di cuenta es de que en uno de los incisos nos pide el largo de la columna. Ajá. Eso se saca con
con unos coeficientes de unos materiales, que es los anillos Rashi, los anillos Paul y todo eso, ¿no? Siempre, eso lo vas a necesitar para calcular el coeficiente de transferencia de masa. Exacto. Mientras que en este caso ya tienes el coeficiente de transferencia de masa. Ok. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, bien. Entonces, viendo eso y reconociendo eso, entonces uno ya sabemos que es un proceso de absorción, que voy a transferir un componente de la fase gas a la fase líquida. Ese componente es acetona, ¿sí? Voy a utilizar agua para la absorción. Ocurre a 60 grados Fahrenheit y una atmósfera. Y tengo los datos. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué datos son los que tengo? Y por lo tanto, ¿qué datos yo necesito analizar, ¿sí? Para efectuar y resolver el problema. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dice yo me aviento? A ver, yo, doctor, una parte, si quiere. A ver, adelante. Espero que no sea muy claro. Bueno, yo creo que los datos que nos pueden dar son la curva de equilibrio, ¿no? En este caso, ¿no? A ver, vamos por partes. La primera cuestión que tendríamos que ver es, ¿qué es lo primero que tendría yo que hacer para resolver el problema? Revisar qué datos nos dan. ¿No te oí bien? Revisar qué datos nos dan. Exactamente. Y para revisar qué datos nos dan, ¿qué tengo que hacer? Un balance. De leer el problema. Ajá, ¿qué más? Plantear el esquema. Ay, perdón, Tomás. ¿Quién hablaba? ¿Podemos hacer un diagrama, profesor? Es lo primero que tenemos que hacer un diagrama del proceso y una vez haciendo el diagrama del proceso, ¿qué tenemos que hacer en el diagrama? Desbalance. No. Etiquetarlo, ¿no? Etiquetarlo. Es lo primero que uno aprende, ¿no? Etiquetar el... Hago el diagrama, pongo mis datos que conozco y con los datos que conozco sé o puedo entender cuáles son los datos que me piden. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sale. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién dice yo? ¿Quién lo hizo? Yo. Bueno, ¿quién dice yo? Yo, Kevin Beristain. A ver, Kevin, adelante. ¿Puedes compartir la pantalla si la tienes ahí? Y podemos ver tu diagrama. Es que lo hice a mano. Lo hago en Paint, si quiere, mientras que explico. Ahí voy, profesor. Sale. Tienes un minuto, no te preocupes. ¿Ya se ve? Ya se ve. Tu escritorio ya se ve. El PowerPoint. El PowerPoint también. Entonces, bueno, el problema nos decía que había una columna empacada. Ajá. Con tres, bueno, hay una mezcla de aire con acetona. Ajá. Entonces, yo lo que hice fue hacer la figurita. Y aquí puse aire más acetona. Ok. Nos dice que tiene una composición de acetona. Voy a poner acá, quizá, del 3%.
Ok. Entonces, pues A ver, eso no es 3%. Bueno, 3%. Entonces, Si lo pones en cifras decimales, ¿cómo lo escribirías? 0.03, ¿no, doctor? Oh, usted tranquilo, estamos con Kevin. así, Ah, sí, exactamente. perdón. Y la del aire, Ajá, la de 0.97. correcto. Entonces, después nos decía que la torre empacada iba a estar trabajándose a 60 grados centígrados y a una atmósfera. Correcto. Y Lo bueno es que el cerebro es más rápido que la boca. después de eso, también que el flujo del gas, lo que yo entendí que era la parte de aire más acetona, iba a ser un flujo de 600 Ft por minuto. Después de eso, iba a salir acá. Disculpa, Kevin. Mande. ¿No son 50 pies cúbicos a 60 Fahrenheit? Ah, sí. Sí. Perdón. Toda la razón. Ahí está. Y después de eso, hay una parte donde dice que en la parte de la extracción, a ver, déjenme leerlo. El aire contiene y se desea recuperar el 97 de acetona. Entonces, aquí, pues va a entrar el agua pura, ¿no? Ujú. Entonces, aquí vamos a tener un Y de acetona, Ajá, pues de 0, ¿no? ok. Déjame ponerlo aquí. Y después de eso, aquí se dice que se quiere recuperar. Aquí ya vamos a tener agua más acetona. Ujú. Y aquí vamos a tener también aire más acetona, pero en diferentes reacciones. Entonces aquí ya no va a ser 0. Y aquí se dice que se quiere que se quiere el 97% de lo que se recuperó del 0.03. Ajá. Entonces, pues según yo, pues se calcula, bueno, esa parte, se calcula lo del flujo. Ajá. Por el 0.03, ese va a ser el 100% y después de eso se obtiene de ese del 100% el 100. No sé si me digo. ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes? Naim, ¿estás de acuerdo? Estoy viendo. Está en lo que hay que sacar en el agua, en el L2. De lo que él dijo. Él dice que entra aire con acetona con 0.03 de acetona, sale aire con acetona, entra agua con 0 de acetona y sale agua más acetona en el líquido que sale de la columna y que entonces la fracción mol de la acetona ahí es el 97% de lo que entró. Pues sí, el 97%, pero de lo que entró en el gas. Entonces lo que sale del gas sería 0.03 de 0.03 que entra. Ajá. ¿Eso es en dónde? En la parte de... No. Ajá,
la parte de abajo del gas, la salida del gas, pues. Ajá. Ok. ¿Los demás? Yo también opino lo mismo que Naim, doctor. Ajá. ¿Los demás? Yo no estoy muy de acuerdo con Kevin, profe. A ver, dígame usted, Celia. Bueno, él dice que calcularía la salida de agua con el flujo. Ajá. ¿Y por qué no está de acuerdo con eso? Porque, ay, no sé cómo decirlo. Como Deme sea un posible. segundo, por favor. Perdón, me confundí. Por arriba sale menos gas, por arriba sería el 0.03 del 0.03% mol que entra. No, por abajo. Por fin, por arriba o por abajo. Por arriba. Bueno, por arriba sale menos acetona. A ver, de repente como que tenemos que ser consistentes con las cosas que hacemos, ¿no? Si, si tengo una fase gas que va a alimentarse a un equipo y tengo una fase líquida que va a alimentarse al mismo equipo a contracorriente con el gas. Comúnmente el gas, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia que tendría para fluir? ¿Hacia arriba. abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad, Kevin? Sí, perdón, es la mala costumbre. Es que es justo a eso voy. Una de las buenas costumbres que tendríamos que tener, ¿sí? Es justo pensar en estas cosas que nos ayudan, ¿sí? Que nos ayudan a visualizar mejor los procesos que tenemos al lado, ¿sí? Entonces, ciertamente, si entra aire y se va a encontrar con un líquido, o sea, con agua, pues normalmente el líquido fluiría hacia abajo y el aire fluiría hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, y si fluye hacia arriba, ¿la composición mayor está abajo o está arriba en el gas? Abajo. 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 ¿Sale? Kevin. Sí. Porque es el gas de entrada, ¿no? Y es el que queremos limpiar. No, cuidado. Eso estaba bien. Pero en el de salida, que donde tienes aire más acetona, école. Sale. Bien. Segunda cuestión, y esto es fundamental y recuérdenlo siempre, ¿sí? Si ustedes van a hacer un balance de materia, ¿sí? Las cantidades que van a utilizar, ¿en qué unidades deben estar? Doctor, ¿es mol? ¿En mol? ¿Qué más? Mol sobre minuto. Mol por sobre minuto. ¿En qué otra unidad puede estar o debe estar? Kilogramos. Kilogramos masa. sobre mol. O sea, masa. Vamos a hacer un Masa, balance sí. de materia normalmente. De materia. ¿Sale? Sí, doctor. Entonces, si hacemos un balance de materia, pues usamos esa materia, ¿sí? Que se va a ver poco afectada por variaciones en presión y temperatura. La masa, las moles, ¿sí? Pero si ustedes usan flujo como tal, ¿sí? El flujo es afectado en el flujo volumétrico. El flujo volumétrico y el volumen son afectados fuertemente por la temperatura y la presión. ¿Sí? Por lo tanto,
Lo primero que tengo que hacer es tener unidades consistentes másicas. Masa o moles. Kilogramos, libras, ¿sí? Gramo mol, kilomol, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces, necesito conocer y reconocer, ¿sí? Esto, y necesito conocer todas las variables que tengo en este diagrama que nos ha pintado Kevin, ¿sí? Y en ese diagrama, las variables que conozco, ¿cuáles son? La composición a la entrada Composición a la entrada, del ¿sí? aire Del aire y y del agua. Bien. y la acetona. ¿Qué más? La del agua también. La del agua Agua también pura. la conozco. Encontramos, perdón, sabemos el flujo que entra el flujo volumétrico que entra de aire. Ok, Eso lo perfecto. podemos convertir a lo que usted acaba de decir. Exactamente. Entonces, esos 50 pies cúbicos que tengo por ahí puestos, lo primero que tengo que hacer es convertirlos a masa, ¿sí? O a moles. O ¿Sí estamos? ¿Sí estamos todos? Sí, profe. Y ese es el flujo del aire de entrada en la parte inferior. Ese flujo, ¿sí? Total, tiene un 3% de acetona. Por lo tanto, si conozco la concentración de la acetona a la entrada del gas, conozco la concentración del aire a la entrada del gas, puedo conocer con los datos que nos dan el flujo másico del gas y puedo conocer también el flujo másico de inerte del gas, o sea, del aire solito. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, de las condiciones de entrada del aire que conozco, Solo su composición. composición y Temperatura y presión, ¿no? Flujo. flujos. Flujo. ¿Sale? Flujo total y flujo de inerte. Correcto. Del agua de entrada, ¿qué conozco? La composición. Composición La inicial. composición. ¿Qué más? Su temperatura y ¿Qué más? su presión. ¿Qué más? Pues nada más. Nada más. Exactamente. ¿Vale? No conozco el flujo. Y eso es parte de lo que yo tengo que calcular con la condición límite que me piden que calcule. Del aire de salida en lo alto de la torre, ¿qué conozco? Lo que se quiere recuperar. A ver, ¿qué quieres decir con eso, Kevin? Pues vamos a conocer la composición, ¿no? Ajá. ¿Fuerte? Vamos a conocer la composición. Podemos conocer la composición sabiendo que a la salida del gas, ¿qué ocurre? Solo va a haber el 3% de acetona en el gas. ¿3% de acetona en el gas? No. Sí, ¿no? Porque lo demás transfiere al agua. Dice que el 97%. Pero si entra con 3%, ¿cómo va a haber 3% arriba? No, o sea, se supone que... Bueno, es que se supone que podemos calcular la masa que está entrando de acetona. Ajá. Y de esa masa, el 3% se va a transferir al gas. ¿Se va a transferir al gas? No, ya está en el gas. Perdón, se va a quedar en el gas. El Exactamente. 97% Entonces, se va a transferir al líquido. Entonces, en el gas no tengo 3% de acetona. Porque si tú me dices tengo 3% de acetona, pues es la misma concentración que a la entrada. Sí, perdón. Tengo el 3% de la masa de la acetona en la entrada. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora sí está claro. Sale. Entonces, conozco la composición de la acetona a la salida en el aire. Conozco, por lo tanto, la composición del aire ahí. Conozco el flujo. ¿Sería igual, no, doctor? ¿Qué quieres decir con que sería igual? O sea, el
el flujo de entrada de gas sería igual al flujo de salida del gas, ¿no? No, perdón. ¿Por qué no? Pues lo acaba de explicar el compañero que tienes que sacar el 97%, entonces se saca con mi compañero Tomás acaba de explicarlo, que vas a sacarlo con ese flujo de entrada, de ese flujo de entrada necesitas el 97%, que equivale al 3% de acetona. Me explico. Entonces se va a sacar de esa manera. Ok, entonces, primera cuestión, no es el mismo flujo de entrada, porque algo del gas ya se transfirió al líquido. ¿Sí estamos? Y segundo, sabemos cuánto se va a transferir, ¿no? Nos dicen que se va a transferir el 97% de la acetona de entrada. ¿Sí? ¿Sí estamos, jóvenes? Sí. Sale. Entonces, regresando en el aire de salida, en el gas de salida, conozco la composición de acetona, conozco la composición del aire, conozco el flujo del aire, ¿sí? Conozco el flujo de inerte y el flujo total a la salida del gas, sí. Entonces ya esa parte ya la conozco. Del agua a la salida, ¿qué conozco? La masa de acetona. Bueno, la podemos calcular. La masa de acetona, ¿cuál? La de la salida, que va a ser el 97% de la que entra. Ok. ¿Conozco la composición? No, porque no sabemos cuánta agua entra. Exactamente. No conozco la composición y no conozco el flujo. ¿De acuerdo? Sí. Kevin. Pero no se podría conocer por el equilibrio. ¿Qué cosa? La composición de... A ver. Una cosa es que podamos, con lo que con lo que sabemos de la operación, hacer cálculos, y otra cosa es que sean datos que tengamos. Sí, pero nos dice... A ver, ¿es un dato que tengamos? No. No, perdón, no. ¿No? Sí sabemos otras cosas, ¿sí? Sí, perdón. Pero eso ya sería responder a los incisos que nos están preguntando. Ahorita estamos solamente tratando de ver cuáles son los datos que conocemos y cuáles son los que no conocemos. ¿Sí está? Sí, doctor. Sí, Jóvenes. profesor. Estamos en la segunda, en el segundo paso, ¿no? Primer paso, hacer un diagrama. Segundo paso es, ¿qué cosa? ¿Cómo dijeron que se llamaba? Etiquetar, ¿no? Etiquetar, poner las variables que conocemos y también las que no conocemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, ¿por qué no ponemos ahí en cada una de esas corrientes, Kevin? Ponemos ahí el flujo del aire, del gas a la entrada, el flujo del aire en la entrada, el flujo del aire a la salida, el flujo del agua a la entrada y el flujo del agua a la salida en cada una de estas corrientes. Ahí voy. ¿Y cómo hago? A ver, vamos a ver. Aquí sería... En el flujo del aire sería los 50. El flujo del aire sería los 50, pero ponlo así, aunque tenemos que convertirlos a masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí. Entonces ponle G1 o G2, como quieras llamarle. G1 igual a 50 pies cúbicos por minuto, igual a lo que sea. Y ahorita vemos a cuántos kilogramos o kilomoles tenemos. ¿Vale? Sí. Luego, tenemos GS. No, cuidado. Pues no te me adelantes, por favor. Okay. Profesor, ¿sí? Yo calculé los flujos del aire y de la acetona. Ajá. En kilomol por minuto
Ajá. Y el flujo de la acetona es de 0.574 kilomol por minuto. ¿Y del aire? Y del aire es 0.058 kilomol por minuto. No te creo. Porque la densidad del aire es 1.225 kilomol por metro cúbico y el de la Ajá. acetona lo encontré que era 784 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo? ¿Acetona como qué? ¿En qué fase? Ay, sí, no sé, pero Ah. bueno, fue lo que encontré. Ah, cuidado con pescar las cosas de Wikipedia así nomás. O de internet así nomás. A ver, ¿tú quién eres, perdón? Luis. Luis. Sí, lo tengo. Ujú. ¿Lo que dice Luis es correcto? Compañeros de Luis, No. ¿lo que dice Luis es correcto? No, doctor. ¿Por qué? Por las condiciones que ocupó, ¿no? ¿Por qué? Dígale usted por qué no es correcto. Está en líquido, ¿no? Está en estado líquido, ¿no? Quiero suponer Fase eso. gas. La Usted fase tomó la densidad de la acetona como líquida. líquida Sí, y, sí. y es densidad en gas. Y lo que tenemos en la corriente gaseosa son gases. Entonces es densidad gaseosa de cada uno. ¿No, doctor? No es necesario. Digo, Se supone el gas ideal. se supone gas ideal, exactamente. Y si supongo gas ideal, ¿sí? Puedo calcular por gas ideal las moles que están entrando, ¿sí o no? Entonces sería PV igual a RT, ¿no? Pues si esa es la del gas ideal, esa es. Con esta, ocupando gas ideal, profesor, el G1 que entra es, lo que yo calculé, son 59.79 mol por minuto. 59 punto. 79 Ajá. A mol ver, por Kevin, minuto. ¿puedes anotarle? Ahí donde tienes G1 abajo, eso es igual a 59.69. ¿Celia? 79, profe. Ok. 79 79 mol por minuto. Estamos hablando de gramo mol, ¿no? Pero ¿cómo se hace, doctor? Porque nosotros nos quedamos con la duda. Supuestamente es gas ideal. Supuestamente, ¿qué volumen vamos a ocupar? A Pues ver. el volumen que te están dando. A ver, señor. A ver, señor, ahora sí me está sorprendiendo. Ahora, a ver, señor Edgar. Oh, sorpresa. ¿Cómo voy a calcular con gas ideal esa cantidad moles por minuto? Dígame. Pues yo supuestamente lo estoy sacando con el número de moles es igual a PV entre RT. A ver. Si esa es la fórmula del gas ideal, ¿qué cosa es P? Una atmósfera. ¿Qué cosa es P? La presión. Sale. ¿Aquí cuánto vale? Una atmósfera. Sale. ¿Qué cosa es R? La constante de los gases ideales, que es el 0.082 atmósferas litro mol Kelvin. Ok. ¿Qué cosa es T? Los 60 grados Fahrenheit, pero eso los tengo que convertir a grados Kelvin. Correcto. ¿Y qué es V? ¿A poco sería el 50? ¿Qué cosa es V? 50, ¿no? ¿50 qué? Pies, No, le estoy preguntando qué cosa es volumen. V. Sale, El volumen. si ese volumen que va a calcular le pone unidad de tiempo abajo, ¿qué cosa le da? Flujo. Ah, y entonces, ¿conoce V? ¿Cuánto vale V? Que sería el flujo. ¿Sería los 50, doctor, entonces? Pues 50 pies cúbicos por minuto que las va a tener que pasar a litros por minuto, ¿no? ¿Vale? De tal manera que N, que va a ser PV entre RT, T mayúscula, por favor, eso, va a ser moles por minuto, ¿o no? Sí. Sí, profe. Doctor, una pregunta. Sí. Yo cuando leí el problema no lo leí bien y no me fijé que teníamos una presión.
Entonces busqué la densidad del aire y ya lo pude pasar bueno, pude sacar la masa del aire y después con el porcentaje que nos dice que hay hay 97%. Bueno, la cosa aquí es que yo supuse que la solución era toda aire, porque Ajá. utilicé la densidad de aire. Ajá. ¿Eso es correcto? No, porque está usando la densidad del aire, mientras que el gas es una mezcla aire-acetona. Sí. Debería usted buscar la densidad de esa mezcla. O sea, el error en realidad va a ser pequeño porque la composición, diluido, el ¿no? porcentaje de aire es mayoritario, 97%, pero conceptualmente no es correcto. Sí, profesor, de Pero si hecho no es muy tuviéramos... similar. Me salió de 59.8. Bueno, lo hice como lo hizo mi compañero y salió de 59.8. Así es. Entonces, el efecto numérico no es grande, pero el efecto conceptual es grandísimo. Sí. ¿Sale? Pero, o sea, aquí no puede aplicar, digo, conceptualmente no puede aplicar que como es una solución diluida. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Conceptualmente nunca. ¿Por? Porque usted tiene una densidad que es de una mezcla de un componente que tiene una masa molecular y de otro componente que tiene otra masa molecular. Y la masa molecular tiene un efecto, ¿no? O sea, pero entonces conceptualmente tampoco se puede hacer para los líquidos, ¿o sí? Conceptualmente para los líquidos tampoco se puede hacer. Y por eso tenemos maneras de calcular densidades. Y además el problema de líquidos más fuerte que no tenemos en los gases es que en los líquidos, cuando se mezclan, la mayoría de las soluciones son reales. Sí. A menos que usted diga es una solución ideal. Sí, claro. ¿Sale? Mientras que en el gas, si usted dice gas ideal, esencialmente me está diciendo cuáles son las reglas de mezclado. Sí, claro. Ok. ¿Sale? Está bien. Perdón, entonces en este caso estamos calculando los moles totales de la mezcla, ¿no? Exactamente, justo. Okay. Ese 59.79 que quedó ahí son las moles totales del gas que entra. ¿Sí? Y esas moles totales tienen 97% de acetón de aire y 3% de acetona. Profe, ¿Sí se nota la gran diferencia? Profe, Sí. y ese flujo G1 es el mismo que va a salir a la salida, ¿no? No, porque G1 es el flujo total. Lo que es exactamente lo mismo es el flujo de aire. ¿Cuál es el flujo de aire? La fracción por el flujo que entra. O sea, ¿cómo se llama eso? GS, profe. GS. El flujo que es inerte es el del aire. Es GS y es el 97% de ese 59.79. ¿Sí se ve? Sí, profe. Yo tengo una duda. A ver. Nada más sería, si me pudieras decir qué constante de los gases usaste. Ya, Ya, doctor, yo ya lo calculé. A ver, espera, hay una pregunta ahí. Celia. Sí, Naim, ocupé la de 0.7302 atmósferas, 10 cúbicos sobre libra mol, grado Rankine. Muchas gracias. De nada. ¿Doctor? Sí. Sí, yo ya lo calculé, el 59.79. Sale. Sí, ya. Y entonces, 59.79 por .97, en principio es lo que escribió aquí Kevin, ¿no? 57.99. ¿Es así, Kevin? Sí. Sí, los flujos. Celia. Sí, profe, eso me da a mí también. Correcto. Muy Y el bien. 1.7937 moles por minuto son de acetona a la entrada. Entonces, a la salida, el aire, el flujo del aire es el mismo, 57.99
moles por minuto. Y el de acetona, ¿cuánto es? ¿Cuál es el flujo de acetona? Kevin. Según yo es 0.054. ¿Por qué? ¿Salió? Según es una regla de 3, donde es el 1.79 es el 100%. Ajá. Entonces el 93 se va a ir para acá. 93 no. 97, ¿no? El 97 se va a ir. Entonces lo que vamos a tener en la salida de aire más acetona va a ser el 3% restante. El 3% de 1.7937. Sí. ¿Y ese qué cantidad te da? ¿Qué flujo te da? 0.0. Ok. Moles por minuto. Sale. Ajá. Ahora, ¿cuánto es la composición XA y cuánto es la composición X del aire? La sumatoria. G2. Ya no son 50. Bórrale los 50, por favor. Y es la suma de 57.99 más 0.05381. ¿Sería 58.04, doctor? Sí, pues sí, ya lo puso ahí. Joven Kevin. Unidades, eso. Vale. ¿Cuánto vale XA? Profe, disculpe, me perdí un segundo. Sí, ¿qué pasó? ¿De dónde sale el 0.053 mol por minuto? Es de la acetona, pero... Es acetona a la salida y de toda la acetona que entra, a la salida solamente hay el 3%. Ah, ok. Ya. Muchas gracias, profesor. No, eso ya ni lo pongas, Kevin. ¿Y la del aire cuál sería? Dale. Bien, ¿dudas hasta ahí? Jóvenes, son 35 en asistiendo, nada más oigo a 3. No, profe, no hay dudas, está muy claro. Sale. El agua de entrada entonces tiene una YA igual a 0 y un flujo que no conocemos. El agua de salida tiene un flujo que no conocemos tampoco, ni conocemos su composición. ¿Sale? Entonces, toda esa corriente de salida de líquido es una corriente que no conocemos sus datos. Solamente sabemos que tiene un flujo de acetona de 1.7937 por 0.97. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dale. Kevin, una cuestión y no te vayas a enojar. Aquí, y sobre todo por las ecuaciones que ya vimos, normalmente para la fase condensada usamos X y para la fase gaseosa usamos Y. Y esto porque lo recalco porque cuando quieren usar las ecuaciones y encontrar Z, resulta que tienen confusiones en términos de las composiciones a usar. Entonces, para no confundirnos, yo te pediría que las que pones como Y les pongas X y a las que pones como X les pongas Y.
Sí, profesor. Exacto. Y falta otra cosa. Debemos diferenciar entradas con salidas. Así como pusimos G1 y G2, deberemos saber y diferenciar entre Y de salida y Y de entrada. ¿Por qué Y a 0? Así, bueno, bueno, porque vi que hay, bueno, en los libros lo ponen las de arriba X0 y Y0 y los de abajo X1 y Y1. Está bien, pero entonces, no siempre es así, ¿sale? Digo, no siempre los de arriba y los de abajo son 0. Si te acuerdas, cuando vimos todo este asunto, a la parte de abajo le dijimos zona 1 y a la parte de arriba zona 2 o al revés. Pero es toda la zona. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, como ya dijimos que G1 es en la parte de entrada del gas, pues estamos diciendo que la zona inferior de la columna es la zona 1, exacto. No, no, por favor. Ponle minúscula Y, porque es minúscula esa. ¿Sí? Y ponle Y a 1. Exactamente. Y arriba, como ya usamos G2, pues ya es Y a 2. Eso. Lo mismo para el caso del agua, del líquido. ¿Sí? Es X a, ¿qué? No, 2, exacto. Y abajo es no, X a 1. Eso. Sale. Ya completamos, ¿sale? Ya dijimos, hay unos que no conocemos y ahí están abajo. Arriba no conocemos el flujo y de la fase gas conocemos todo eso. ¿Sale? Bien. ¿Qué sigue? Balances, ¿no, doctor? ¿Los balances para qué? El balance de materia general. Para encontrar la cantidad de agua que va a entrar. ¿Perdón? Para encontrar la cantidad de agua que necesitamos. O sea, esos son los datos. Ahora, ¿qué necesitamos? Encontrar ya lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Y en el inciso A nos dicen, o la primera pregunta es, determine usted el flujo de agua mínimo. ¿Sale? Ahora sí, Tomás. Tú habías dicho algo antes. Sí, pues que tenemos la relación de equilibrio. Y el equilibrio está en la salida del aire y en la entrada de agua, y la salida de agua, perdón, con acetona. ¿Seguro? Yo creo que no. No, yo creo que tendríamos que graficar tanto el equilibrio como los puntos que ya tenemos y encontrar la composición del agua a la salida con relación a la gráfica que dibujaríamos. Perfecto. Pero una cuestión aquí, si ustedes se fijan, de la zona inferior y de la zona superior, en la zona superior yo conozco la composición en el gas y la composición en el líquido. En la zona inferior yo conozco solamente la composición en el gas, no conozco la composición en el líquido. ¿Sí? Al graficar, si yo grafico y puedo utilizar, y vamos a utilizar la relación mol para graficar, porque la ecuación de equilibrio que nos dan es una ecuación que está dada en función de relaciones mol. Si usamos esa, para trazar el equilibrio va a estar dada por una línea recta, de pendiente 1.75. Y en el gas,
la línea de, perdón, y la línea de operación va a ser una línea de operación que va a pasar por el punto XA0, YA 9.27 por 10 a la menos 4, y por XA, que no conozco, y YA de 0.03, de 3%. ¿Sí se fijan? Entonces, la gráfica que voy a trazar es una gráfica que tiene de rango 0 a 0.05, digamos, en el líquido, y de 0 a 0.04 en el gas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se fijan? Sí. Porque son las composiciones que tenemos, que estamos manejando. Y sabiendo eso, y si trazo la línea de operación para calcular el flujo mínimo, ¿qué va a suceder con esa línea de operación? Va a estar muy cerca de la línea de equilibrio. ¿Qué tan cerca de la línea de equilibrio? ¿Qué quieres decir? Va a estar muy cerca de la línea de equilibrio. De forma tangencial. Bueno, para empezar podemos trazar la línea desde el punto, tomemos aquí el subíndice, sería el punto 2, una línea que llegue hasta Y1 sin ser muy estrictos con la pendiente o con Y1, con X1, perdón, y de ahí irla inclinando hasta que lleguemos a la línea de equilibrio. O sea que si yo trazo una línea recta desde el punto X2, Y2 hasta la curva de equilibrio en donde hay una composición Y1, esa composición y ese punto va a estar sobre la curva de equilibrio. ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Eso fue lo que dijiste, ¿no, Fernanda? Sí. Sale. Y ese punto donde se toca la línea de operación con la curva de equilibrio o con la línea de equilibrio, entonces me va a estimar, me va a dar la pendiente mínima LS entre GS y además la composición máxima que va a tener la acetona en el líquido. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, con ese diagrama, no sé si alguien tenga por ahí el diagrama de equilibrio o si lo hiciste, Kevin. No, ya no llegué a esa. Ya no, ahí te quedaste. Sí. Bueno, yo lo tengo. Yo también tengo la gráfica, doctor. A ver, Fernanda. Kevin, si nos das chance de que Fernanda comparta pantalla, podemos ver esa gráfica. ¿Cómo la quito? Tienes por ahí una barrita verde que dice compartiendo pantalla. Ajá. ¿Sí? Y esa al ladito dice dejar de compartir. Pícale ahí. Pausa de compartición. ¿Sí la ves? Sí. Bueno, me dice pausa de compartición. Sí, pausar. Sí, ahí, dale. Ah, ya. Vale. Gracias. Fernanda, adelante. Es esta. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí tengo, yo le puse como Y final y X inicial, pero al fin y al cabo este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 1. Ajá. Y la línea azul es mi equilibrio. Yo lo que hice fue trazar la
la línea que le había comentado hasta tener un margen en Y1 o Y inicial, perdón, y la fui inclinando hasta llegar a topar la línea de equilibrio. Correcto. Pregunta, nada más para confirmar. Estás graficando relación small, ¿verdad? Sí. Correcto. Es que sí veo los datos y tú en tus cuadritos aquí a la izquierda, pero luego en tu gráfica pones X minúsculas y Y minúsculas. En realidad son mayúsculas, ¿no? Sí. Sale. Nada más para quedar claros, ¿sí? Entonces, ese punto donde están todas las líneas, las dos líneas verdes, es el punto donde se cruzan la línea de operación y la de equilibrio. ¿Sí estamos? Bueno, ¿y ese punto qué pendiente tiene? Pues la relación del flujo de agua con el aire es de 1.79. Perfecto. Y por lo tanto, si sabemos el flujo de aire, ¿sí? Podemos encontrar que el flujo de líquido mínimo es de 101.735 moles de agua. ¿Le faltó algo? Por minuto. Por minuto, exactamente. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, doctor, yo tengo preguntas. A ver. Bueno, yo hice mi línea de equilibrio, yo la hice muy distinta. La línea de equilibrio yo la hice con valores desde que tendían desde 0 hasta 0.02. O sea, mi línea azul precisamente de la de Fernanda, y me quedó la pendiente de 1.75, pero yo ya no entiendo cómo sacar la línea roja y las líneas amarillas. A ver, las líneas amarillas, la primera línea amarilla, la más vertical, la más parada, ¿cómo la obtuviste? La línea amarilla solo la tracé al azar. Ok. Nada más partiera del punto inicial, bueno, en este caso mi X2, Y2. Ajá. Y que tuviera de margen Y1. Ajá. Ok. Pero no me fijé en la pendiente o Perfecto. Solamente fue para decir y para ejemplificar que la pendiente de esa línea, al trazarla hacia la derecha, la pendiente disminuía, ¿no? Así es. Sale. ¿Puedo trazarlas o no puedo trazarlas, Edgar? Eso depende de cada quien. Si yo localizo el punto Y1, ¿sí? Que vale .031, en la curva de equilibrio, en la línea de equilibrio, ese punto me dice, la composición del líquido está en equilibrio con la composición del seno del gas. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Y por lo tanto, si yo trazo una línea recta desde ese punto, que aquí está representado por el punto de las líneas verdes en la línea azul, hasta el punto inicial de 0 y... ¿cuánto era el otro? 1 punto y tantos por 10 a la menos 4, ¿sí? ¿Sí estamos? Punto 0. Punto 3093, ¿no? 9 por 10 a la menos 4, que es el punto inicial. ¿Le puedes subir un poquito, Fernanda? Ahí está. Y esos dos puntos, esa es la línea roja. Y ya puedo calcular la pendiente de esa línea por delta Y entre delta X, y eso me da LS entre GS mínimo. ¿Está claro para todos? Jóvenes. No, ¿lo puede repetir, por favor, profe? Sí. Yo sé, como vimos en el diagrama, que en la parte superior yo conozco las composiciones del gas y del líquido. La composición de acetona en el líquido es 0, la composición de acetona en el gas es 9 por 10 a la menos 4.
Y que en la parte inferior, cuando utilizo el flujo mínimo, quiere decir que las dos fases alcanzan el equilibrio. Y por lo tanto, si conozco la composición en la fase gas, que es la Y de entrada, de inmediato conozco la composición en la fase líquida porque sé que ese punto va a estar sobre la curva de equilibrio, sobre la línea de equilibrio, que en este caso es la línea azul. ¿Sí? Entonces ya conozco dos puntos de una recta. El punto que está sobre la línea azul, que está dado por las concentraciones de salida en la parte de abajo, en la parte inferior de la columna, y las composiciones en la parte superior de la columna. En la parte superior, X vale 0, Y vale 9 por 10 a la menos 4. En la parte inferior, Y vale 0.031 y X vale lo que me dé el equilibrio en la línea azul. Y con ese punto, esos dos puntos, ya puedo trazar esa línea, que es la línea roja, y conocer la pendiente, que va a ser igual a delta Y, o sea, Y2 menos Y1, entre delta X, que va a ser X2 menos X1. O Okay. Y1 menos Y2 entre X1 menos X2 es lo mismo. Y en este caso el valor de la pendiente es 1.6988, o sea, 1.7. Y como conocemos el valor del flujo del gas, GS, entonces el flujo mínimo va a ser 1.7 por el flujo del gas, que vale, ¿cuánto dijimos? Bueno, lo que hayamos convertido hace rato. 57.98. 57.9. Y tenemos flujo de agua, 101.7 moles de agua por minuto. Yo sigo teniendo la duda, doctor. ¿A cuál duda? ¿Cuál es la duda? Yo tengo una duda. Dijo que era 1.7 por el flujo que teníamos. Sí. Pero si multiplicamos 1.7 por 59.70, nos da 98.59. Más sin en cambio, si multiplicamos 1.75 por 59, que es la línea del equilibrio, la pendiente del equilibrio sí nos da el 101. Yo tengo una duda. ¿Ocupamos la pendiente que nos dio del flujo mínimo? A ver, la pendiente que salió del flujo mínimo es la pendiente de la línea roja. Sí, que es 1.70. Así es. ¿Cuál es tu duda? ¿Entre para qué? Sacar el flujo, Ajá. Perdón, doctor. Para sacar el flujo LS, tenemos que multiplicar GS por la que nos dio en la relación mínima. No, porque esa es la pendiente de la curva de equilibrio, de la línea de equilibrio. 1.75 es la pendiente de la línea de equilibrio. Ajá, sí. Y esta otra es la pendiente de la línea de operación. Ajá, mínima. ¿Sí? Sí. Aquella, la de 1.75, te sirve, por ejemplo, para calcular cuánto vale X de equilibrio. Porque tú conoces la Y y la Y vale 0.031, ¿sí? Esa es la Y de entrada. Entonces, la Y de entrada entre 1.75 te da la X de salida de líquido que está en equilibrio con el gas de entrada. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, no confundamos la pendiente de la línea de equilibrio con la pendiente de la línea de operación mínima.
Son dos cosas diferentes. Doctor. ¿Sí? Entonces la Y final va a ser el 0.03 por el 0.031. ¿Qué pasó? O sea, la Y final va a ser el 0.03 que nos están dando en este caso por el 0.031 que calculó Fernanda, ¿no? ¿A qué le llama usted Y final? Bueno, es que lo que estoy viendo es esta Fernanda puso fracción del soluto no extraído. Dice Y final entre Y inicial es igual a 0.03. Nada más despejó de ahí la Y inicial, que en este caso a ella le dio de 0.31, y eso lo va a multiplicar por el 0.03, ¿no? Es lo mismo. Fue lo que nos dio cuando hicimos el balance de materia. Si le preguntamos a Kevin de su diagrama, y tú creo que copiaste los datos, tú tienes una composición a la salida del gas y era 9 por 10 a la menos 4, ¿o no, Kevin? Sí, sí era ese valor. 9 por 10 a la menos 4, que es la YF que tienes aquí. Y esa YF, si le subes un poquito, Fernanda, ahí, esa YF es la que tengo aquí, que es un punto sobre la ordenada porque X vale 0. Un punto de la línea de operación está dado por las dos condiciones en lo alto de la columna, que es el agua, la composición del agua de entrada, que vale 0, y la composición de la acetona en el aire de salida, que vale 9 por 10 a la menos 4. O 0.3093. Edgar. Doctor, Sí. Yo todavía me tengo la duda en lo que le había preguntado a mi compañera Celia. Entonces, para sacar LS se tiene que multiplicar por la pendiente de la línea de operación o por la pendiente de la línea de equilibrio. Lo repito. Sí. LS entre GS es la pendiente de la línea de operación. ¿Sí estamos? Sí, eso sí. LS Es la mínima. entre GS es la pendiente de la línea de operación. Si a ese valor que ya calculé, en este caso vale 1.6988, lo multiplico por GS, entonces tengo el valor de LS mínimo. O sea, el flujo de agua. Bueno, es que en este caso a mí no me da 101, perdón. Ajá. Me dan 98.43 si yo lo multiplico por esa pendiente, el mínimo. Ajá, bueno, pues son errores de redondeo tal vez, ¿sí? Pero si yo lo multiplico por la pendiente de 1.75, que es la del equilibrio, sí me da 101.73. Bueno, a ver. No, es que aquí van a tener esa diferencia porque si se dan cuenta, mis flujos yo los calculé de una forma distinta y la forma correcta es como lo explicaron anteriormente, con la ecuación de gases ideales. Entonces también por eso va a haber error en esto. Correcto, entonces, si corregimos ahí, no borres lo que tienes, pero pongamos abajo. W mínima es igual a 1.6988. ¿Sí? No, 101, ¿no? Es W mínimo. No, señor, W 1.6988. O sea, la pendiente. El valor de la pendiente 1.6988 por GS. ¿Cuánto vale GS, Kevin? Déjame ver. ¿Sería el 59.79, doctor? Por 59.79. ¿Cuánto da eso? No es 59, es 57.9. Ajá, 57, perdón. 57.9, ok. 59.79. ¡Oh! A ver, Kevin, ¿qué valor te dio?
y da A ver, flujo. perdón, le estoy preguntando a Kevin qué valor le dio. Para G1, 59.79. Sale. 59. Pero ese es G1, te estoy Ese es preguntando G1. Yo necesito GS. 58.04. 58.04. Sale. ¿Y eso cuánto da? Da 98.59, doctor. Sale. 98.59. Moles por minuto de agua. ¿Sale? Esmeralda, ¿satisfecha la curiosidad? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, Y ya, nada más permítame. Ya Fernanda dijo ahorita que sí, el valor ese que le dio fue por las aproximaciones que usó en sus cálculos de G. ¿Sí estamos? Sí. Celia. Sí, Celia. profe, ya. Sí, disculpe, ¿Sí? sí. Correcto. Y ojo, fíjense bien, el valor de 1.6988 es muy parecido a 1.75. Entonces no se confundan con eso. ¿Sí? El que tenemos que utilizar aquí es LS en GS, que aquí vale 1.69. Ahora sí, Edgar. Es que lo que pasa, doctor, bueno, X2 supuestamente va a ser 0, ¿no? Y X1, ¿cómo se obtuvo nada más, doctor? Es la única duda que tengo. ¿Cuál X1? El X1 o sea, la que va a salir precisamente. ¿Cómo se obtuvo? Por eso que estoy diciendo. La salida del líquido, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Quién le dice? En equilibrio, Kevin. la está sacando con equilibrio. En equilibrio. El líquido que sale está en equilibrio con el gas que entra. Por eso es una condición límite. Edgar. Sí, doctor. Entonces, si sé que están sobre la curva de equilibrio, ese punto obedece la relación que dice Y es igual a 1.75 de X. Si conozco Y y conozco 1.75, entonces puedo calcular X. ¿No? Sí, doctor. ¿Ya está claro? Sí, doctor. Bien. ¿Otras preguntas? ¿Ninguna? Sale. Entonces ya de entrada ya calculamos tanto el flujo mínimo, ¿sí? Como la concentración máxima que nos están pidiendo. ¿Sale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora nos piden calcular el número de etapas reales, teóricas para la operación. Cuando utilizamos un flujo de 1.4 veces el flujo mínimo. Perfecto. ¿Qué hizo usted aquí? Multipliqué el flujo mínimo, que igual aquí va a ser distinto. Ajá. No te preocupes por el valor. 1.4 por 90. Por el flujo mínimo. Ajá. Y de ahí, pues como, bueno, puedo despejar mi X del balance. Perfecto. X2. Entonces grafiqué las líneas o el punto 1 y el punto 2 y la línea de equilibrio. Ajá. Y ya solamente las etapas. Perfecto. ¿Y le dieron cuántas? 8. 8 etapas. Muy bien. Muy bien. Preguntas, jóvenes. ¿El valor de A qué es, doctor? El valor de A, ¿qué es? Es el flujo de aire, Edgar. También puede haber
Perdón. Esta línea amarilla que está trazando María Fernanda es la línea de operación, Ajá. es la mínima. Y esa línea se obtiene sabiendo que tiene una pendiente LS en GS igual ahora a 1.4 veces el flujo mínimo. ¿Sí? O sea, que de la pendiente anterior que valía 1.6988, la multiplico por 1.4, tengo la nueva pendiente. Y con esa nueva pendiente y los datos que ya conozco, puedo trazar la línea de operación. ¿Sí está? Sí. Una pregunta. Sí. ¿El número de etapas puede ser aproximado? ¿O es Sí. uno fijo? No. A ver, hay dos cosas. Cuando ustedes hagan el cálculo, muy probablemente, ¿sí? Muy probablemente, les va a salir un número de etapas fraccionario. 6.4, 7.5, 6 punto y cacho. Pero ustedes no pueden poner un cacho de etapa. ¿Sí? Si bien el número que les sale sea de 6.5, en realidad cuando implementen van a tener que poner 7. ¿Sí? No, pero en el cálculo no necesariamente va a salir un número entero. Entonces, doctor, ¿cómo se vería el número de etapas precisamente? ¿Cómo que cómo se vería? ¿Cómo podríamos calcular el número de etapas? O sea, con esa fracción que sacó Fernanda, ¿para qué nos va a servir? ¿Cuál fracción? La que dice X1 0.0126. Esa fracción X2 0.0126 es la que voy a poner en el punto 2 de la columna. El punto 2 de la columna, perdón, el punto 1 de la columna. O sea, el fondo. En el fondo, ahora la composición de líquido vale 0.0126. ¿Sí? Y el punto de la línea de operación es 0.0126 en X y 0.031 en Y, que es el punto que está hasta arriba sobre la línea amarilla de la línea de operación. ¿Sí se nota? Sí, doctor. Una pregunta, profe. Sí, diga. Yo he visto en problemas o ejemplos que las etapas se inician desde abajo. ¿Por qué en este problema empezaron desde arriba hacia abajo? Es lo de menos donde usted inicie. Es lo de menos. Porque, bueno, yo lo había visto, bueno, si yo cuento desde abajo hacia arriba, pues yo contaría 7 etapas. Ajá. Porque termino en el punto que es X 126, Y 131. Así es. Y al revés salen 8 etapas. Así es. O sea, dos cosas. Bien, sí, también digo. Sí, sígale. ¿Está bien si digo si son 7 etapas u 8? No. Y esa es una cuestión que voy a aclarar ahorita. ¿Sí? Ok. 1. Es claro que el número de etapas no necesariamente es un número entero cuando ustedes lo determinan. Y 2, hay que tener en cuenta, 2, ustedes pueden empezar a contar o a trazar sus triangulitos desde arriba o desde abajo. Es lo de menos. El número de etapas, en principio, si hacen bien el dibujo, debe ser el mismo. ¿Sí? Ahora, aquí el asunto está en cómo empezar a contar. Si ustedes recuerdan la sesión anterior, empezábamos a contar
desde arriba o desde abajo, dependiendo de qué tuviéramos en la etapa. Si empezamos desde arriba, que es la zona pobre en absorción, yo tengo el punto inicial que está dado por la composición de salida del gas y la composición de entrada del agua, que en este caso es justo el punto que está sobre la ordenada y el punto más bajo en la línea amarilla. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Sale. Y eso me permite decir que ya conozco las dos composiciones que están por encima del plato 1 y ahora voy a conocer las dos composiciones que están por debajo del punto 1. Y por debajo del punto 1 hay un líquido que sale que va a estar en equilibrio con el gas que está saliendo. Y el gas que está saliendo tiene una composición que aquí vale 0.0009, ¿no? En equilibrio, lo que hago es irme a la línea azul, a la misma composición Y constante, y encuentro la composición de líquido en equilibrio. Esa es la composición de líquido que sale de la etapa 1, que está en equilibrio con el gas que sale de esa etapa. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Vale. Y lo que me falta por conocer es el gas, la composición del gas que entra a ese plato 1. ¿Sí? Y esa composición, para conocerla, lo que hago es, conociendo cuánto vale X1, ahora me voy a composición X constante hasta la línea de operación y encuentro el valor de Y2. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta abajo. ¿Sí estamos? Jóvenes. Sí, profe. Sale. Y así me sigo contando, ¿sí? Subiendo en las escaleras. ¿Cuándo paro? Cuando llego justo al último punto en la línea de operación. ¿Sí? Esta otra línea que traza Fernanda desde la composición .031 hasta la curva de equilibrio que tiene un valor de X, ¿qué? 0.05, ¿sí? Este valor es 0.05, ¿no? No, 0. ¿Cuánto vale ahí, Fernanda? A punto 0.31, eso vale 0.0. A ese punto. Es 0.031 y aquí vale 0.0. 18, creo, ¿no? Algo así. 0.17. 17. Sí, sale. Ese punto no existe. ¿Sí estamos de acuerdo, Fernanda? Sí. El conteo, ¿dónde debe parar? Hasta que lleguemos al punto final de la línea de operación. De operación, exactamente. Ahora, como tú lo hiciste, tú empezaste a contar desde la composición más alta, o sea, desde abajo. Sí. ¿Sí? En el último plato, el que está hasta abajo, es un plato que tiene una corriente gas de entrada que tiene una composición .031 y una corriente líquido de salida que tiene una composición de ¿qué era? 0, por ahí lo tienes. El X2 que calculaste ahorita. 0.0126, doctor. .0126, ¿sale? Este es el primer punto que tú vas a tomar para empezar a contar. No el otro, el con el que habías empezado en la curva de equilibrio. ¿Sí me explicó? Sí. Y entonces, con este punto inicial, vete hasta arriba, por favor, en la línea de operación. Ahí. Con ese punto inicial, ahora tú conoces las dos corrientes por debajo del plato final. ¿Sí? Y necesitas conocer las dos corrientes que están por encima de ese plato, que es
la del gas que está en equilibrio con ese líquido que sale, y entonces, conociendo la composición del líquido, te vienes a composición constante hasta la curva de equilibrio, y eso te da el valor del gas que está en equilibrio con ese líquido. Y lo otro que te falta es conocer la composición del líquido que baja del plato que está encima, del penúltimo plato. Y entonces me voy a composición de gas constante hasta la línea de operación. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, el primer plato que yo puedo contar es el que parte desde la línea de operación a la curva de equilibrio y luego otra vez a la línea de operación, donde tienes puesto el número 2. ¿Sí? Y por lo tanto, este es el primero que debes contar. El otro no existe. Este no. ¿No? Okay. Hasta arriba. El otro, no, hasta arriba. El otro que habías puesto y ya borraste la línea, pero está el 1 todavía ahí, ese no existe. ¿Vale? El primer plato es este que tienes aquí con el número 2. Hasta arriba. Ese es el primer plato. ¿Sí? Y entonces el triangulito es este de aquí, y luego bajas, exactamente, y luego bajas, y entonces te va a dar 7. Profe, Ahí me comí uno. ¿Sí? ¿por qué dijo que en la línea que borró hasta arriba no cuenta como plato? Porque la operación y esa composición que había puesto aquí sobre la línea azul no existe. Las dos últimas composiciones hasta abajo, que están por debajo del último plato, son la composición del gas de entrada, que vale 0.031, y la composición del líquido de salida, que vale 0.0126. Y ese punto está dado por el punto que está en la línea de operación ahora, donde está partiendo el conteo. Ahora. Ok, muchas gracias. ¿Sale? Sí, gracias. Ahora, ¿sí está claro para todos? Sí. Sí, doctor. Bueno, una cuestión aquí, si ustedes se fijan bien, y voy a ser quisquilloso, bastante quisquilloso, ese punto final en el plato 7 es un punto que está sobre la línea de operación, pero no está donde termina la línea de operación. No sé si me explico. Sí. ¿Puedes agrandar esa parte, Fernanda? Eso. ¿Se fijan que no está sobre el último punto final de la línea de operación? Todavía está en la línea de operación, pero no ha llegado al valor 0 y 9 por 10 a la menos 4. Todavía hay un cachito. ¿Está claro para todos? ¿Eso significa que hay otra etapa? Exactamente. Y es un cacho. Es Entonces, una fracción de etapa. las etapas son 7 puntos y tanto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque cuando yo bajo ese punto a la línea azul y la regreso, ya cuando regrese, voy a estar por debajo de las composiciones que tiene la línea de operación. Pero si lo dejo donde está terminando la etapa 7, todavía no cumplo especificaciones. ¿Sí la agarran todos? Sí. Entonces, ojo cuando hagan esto y cuenten, porque antes decíamos, hay que usar un lápiz afilado, ¿no? Y una gráfica adecuada. Ahora, con las maquinitas estas y los softwares estos, pues es fácil agrandar y ver y contar mejor que con un lápiz afilado.
y por supuesto mejor que con un lápiz sin punta. Entonces, si se dan cuenta, tengo 7 y pico de etapas. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿esto va a venir en el examen global? ¡Ay, qué preocupación! ¿Por qué se preocupa por eso? ¿Eh? Porque es mucho. Porque hay muchos exámenes. Pues así es la vida es mucha, es un chorro de cosas en la vida. Ajá, a ver, ¿qué les preocupa? Que tenemos muchos exámenes ¿Y eso qué? Es que hay que estudiar para todos, porque si no... Pues exactamente, por eso hay que estudiar durante el trimestre. No, es así, pero... Sale, esta parte no viene como tal, pero ojo, algo que comenté en la sesión anterior fue que todo lo que habíamos visto antes de absorción es aplicable e hicimos ejercicios para extracción, para absorción y para adsorción. El problema 5.3 que resolvimos es un caso gas sólido. ¿Sale? Entonces, esto estrictamente como está puesto no va a venir como tal, pero todo lo anterior aplicado a cualquier cosa sí puede venir. ¿Sí estamos? Y las bases son bien sencillas. Las bases son hacer bien balances de materia y ojo, ¿sí? Porque esos balances de materia, como ya vimos hoy, tienen que ser bien hechos. 2, ¿sí? El equilibrio termodinámico, el equilibrio de fases. Eso lo tienen que conocer bien. Un ingeniero químico, sin que sepa eso, pierde mucho. 3, transferencia de masa. El tema transferencia de masa es fundamental para las operaciones de separación y eso lo deben saber bien y afortunadamente ya lo repasamos. Y tercero, cómo poder conjuntar todo eso para poder analizar procesos de separación, ya sea de contacto continuo, a contracorriente, en paralelo, en flujo cruzado y hasta ver cascadas. Todo eso puede venir. Saber escribir, sumar, multiplicar, dividir, todo eso. ¿Vale? Sí. Bueno, jóvenes, creo que aquí le dejamos. ¿Vale? Si pueden terminarlo con el último inciso, sería interesante. El examen es el lunes. ¿A qué hora quieren? Yo lo podemos poner a la hora de clase a las 12 del día, de 12 a 3 y no tengo problema. ¿Cómo la ven? No, que sea a las 11, ¿no, doctor? Mejor de 11 a 2 otra vez. ¿Los demás qué opinan? Sí, profesor, también sería buena idea de 11 a 2 porque después yo tengo un examen global también a las 3 de la tarde. Perfecto, de 11 a 2. O de 10 a 1, si les parece mejor. Nadie. Bueno, 11 a 2. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, lunes 13. Menos mal que no es martes. Lunes 13, 11 de la mañana. Sí, Nos doctor. vemos por este mismo medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vale. Bueno, suerte, descansen. Gracias. Dígame usted. ¿Me permitiría 5 minutos? Sí, cómo no. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, buen día. Hasta luego, Esmeralda. Buena tarde a todos. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Celia, Sí, profe. si quieres te contacto en un minuto Sí, sí gusta, profesor. por Google Meet. Tienes Google, ¿verdad? Sí, sí, profe. Órale, Entonces, ahí te encuentro en un minuto, nada más me salgo de aquí y me conecto contigo. No, ¿sabes qué? Mejor me espero porque ahorita se va a convertir esto y mejor me espero un segundo. sí, profe. Espérame. Sí, sí, no se preocupe, aquí lo... Pues yo creo que con ellas, las dos compañeras, ya no importa. Es que le quería comentar, profe, que sí acabé el ejercicio, pero no lo acabé. O Es sea, que, sí, es que el inciso, ya todos esos incisos que hicimos ahorita, sí los hice y están bien con lo que ustedes hicimos. Bueno, yo lo hice un poco diferente, pero sale lo mismo. En el inciso de calculo las etapas, las unidades globales de transferencia para el gas, ajá, y en el Treibal venía una fórmula con una integral sí, y venía las composiciones que usted nos dijo, las del bulk y las del equilibrio, ajá, y también nos manejaba la 2 y la 1, así, Y1 y Y2 en esa sí, integral sí, con Y en mayúsculas. sí. Solamente que yo no supe cómo sacar la de Y de bulk. A ver. Déjame poner algo porque hice, sabiendo que íbamos a tener este tipo de cosas, hice una presentación que ya no les di, pero que la puedo checar esta contigo, ¿sale? Sí, profesor, muchas Déjame gracias. Qué amable. ponerla y ahorita vemos en esta presentación qué onda. Oh. Aquí está, perfecto. ¿Sí la ves? Sí, sí la veo. Gracias. Sale. Lo que tenemos es esto, ¿no? Sí. Lo que tú tienes que encontrar es HT o G, Ajá. que es igual a G entre F o G por A, o sea, el coeficiente global de transferencia, ¿sí? Y NT o G, que es la integral de 1 menos Y, media logarítmica estrella, entre 1 menos Y por Y menos Y estrella. Aquí hay una ventaja en este problema, pero ahorita vamos a eso. Lo que tú necesitas ahora son las composiciones al equilibrio, ¿sí? O sea, para hacer esta integral que va desde Y2 hasta Y1, ¿sí? Tú requieres una y para cada Y tú vas a encontrar una Y estrella, ¿sí? Ya sea Y minúscula o Y mayúscula. En el caso que tenemos, ¿sí? Tenemos una K mayúscula YA, donde la Y es relación mol. Porque si te fijas, está determinada, las unidades que pone es diferencia de relaciones molares, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, habría que convertir aquella a esta K mayúscula Y minúscula o usar aquí Y mayúscula en vez de Y minúscula. En realidad, para el caso específico que tenemos, con las fracciones mol y composiciones mol que se están utilizando, la Y mayúscula y la Y minúscula te van a dar prácticamente el mismo valor. Tú ya lo demostraste, ¿sí? Sí, profe. Ahora, tú necesitas hacer esta integral, ¿sí? Esta Ajá. integral que tienes. ¿Qué cosa es Y y qué cosa es Y estrella? Bueno, en esta gráfica tú puedes ver que tienes, por un lado, la curva de equilibrio y por otro, la línea de operación. De hecho, para este caso es mejor esta. Curva de equilibrio y línea de operación. La de equilibrio es recta, ¿sí? La de operación también, ¿sí? Entonces, tu equipo va a funcionar desde la composición más baja en la línea de operación, que es la parte de arriba,
hasta la composición más alta en esta operación, que es la parte de abajo, la zona rica y la zona pobre, ¿sí? Y para esta Y, cualquier punto en la línea de operación, si tú te fijas donde está el punto A, ¿sí? Si tuviéramos coeficientes individuales, estaríamos hablando de NTG y HTG, como vimos la clase pasada. Y entonces estaríamos hablando de YI y XY, ¿sí? O sea, las composiciones en la interfaz. Ahora, lo que tú necesitas es la Y estrella. ¿Qué cosa es Y estrella? Pues es la composición, y si recuerdas cuando revisamos transferencia de masa interfacial, Y estrella es la composición que estaría en equilibrio, ¿sí? En el gas con el seno de líquido, ¿sí? ¿Dónde encuentro la composición del seno de líquido? Pues en el punto A, ¿no? El punto A es un punto en la línea de operación que tiene de composiciones X, fracción mol o relación mol en el seno de líquido, coma Y, fracción mol o relación mol en el seno del gas. Entonces, cualquier punto en la línea de operación me está significando composiciones en los senos de las fases. Y en el punto A, yo tengo una composición en el seno del líquido que vale X, y a esa composición me voy al equilibrio, a X constante, me voy al equilibrio y encuentro cuánto vale Y. Y esa es la Y que estaría en equilibrio con la X del seno del líquido. Y esa es la Y estrella que tú necesitas en la ecuación de NTOG para estimar ese valor. Ajá. ¿Sí? Entonces tú lo que necesitas son valores de Y con Y estrella a lo largo de toda la línea de operación con intervalos que te permitan hacer la integral numérica o gráfica o como la quieras hacer, desde la zona rica hasta la zona pobre. ¿Sí? Ah, ok. Sí, entonces, para el punto de hasta arriba, tú conoces X y Y, senos de las fases. Para esa X, ¿cuánto vale Y estrella? Pues tienes que venirte verticalmente hasta la línea de equilibrio y ahí encuentras Y estrella. Entonces, para tus datos, para tu cálculo, tú ya tienes el par Y que está aquí y Y estrella que está aquí. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, ya lo vi, es que no podía verlo, pero ya con eso ya. Y ya, de hecho, es que yo hice trampa y lo calculé mal porque ocupé unas cosas que no eran. Pero ok, entonces ya pues ahí ya tenemos todo, porque Sí, ya así podemos es. sacar todo lo demás. Sí, Así esa era es. mi duda, profe. Esa era mi duda. Así es. Muchas gracias. De nada. ¿Eso es todo? Sí, qué amable por responderme, doctor. Sí. Bueno. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Por ejemplo, de forma analítica, sin ver así, por ejemplo, esta curva que obviamente pues la construimos para hacer mejores los cálculos, ¿esto lo podríamos resolver así como nos dio la ley de Henry? O sea, ocupar esta Y asterisco poniéndola como la ley de Henry en forma analítica. Sí, claro. Sí, para cada X tú puedes encontrar la Y estrella. Y además sabes todo el rango que ocupas de Y y de X. X va, en el problema que tienes, tú va desde 0 hasta 0.0126 o algo así, ¿no? Conoces todo el rango desde la parte pobre hasta la parte rica. Y para cada X, tú tienes una Y estrella. Que en este caso sería Y estrella igual a 1.75X. ¿Sí lo ves? ¿Podría repetírselo ese último? Sí. Tú tienes la curva de equilibrio, ¿sí? Para esta curva de equilibrio también tienes una línea de operación. Y para cada punto del X de la línea de operación, tú vas a tener una Y de equilibrio que te la va a dar
la relación Y igual a 1.75x, que es esta línea, ¿no? Esta curva de equilibrio, tú puedes decir que esto vale 1.75x. Sí. Ok. ¿Sí está? Sí, muchas gracias. Bueno, Gracias, profesor. Que de tenga buena nada, tarde. que estén bien. Hasta luego, cuídense, buena tarde.